Chile, prácticamente Chile entero se aburrió con el tercer mensaje presidencial de Gabriel Boric. Y por eso yo no voy a caer en el error de aburrirlos también a ustedes, comentándole este detallito, este otro detallito, el de más acá, el de más allá. Sí me preocupó mucho, que la gente no se dio cuenta, el anuncio de la creación de un instituto nacional, muy parecido al Instituto Nacional de los Derechos Humanos, pero este es un instituto nacional de cooperativismo. Entonces yo desde ya les quiero anunciar a ustedes, pongan ojo, pestaña y ceja a ese Instituto Nacional de Cooperativismo, quiénes lo van a integrar, para dónde se van a ir las platas fiscales, quiénes las van a recibir, etcétera. Pero en un breve resumen, porque es necesario que tengo que hacérselo, este fue un mensaje, en vez de ser una rendición de cuenta del año anterior, donde tenía que haber detallado la corrupción, la sinvergüenzura ¿no es cierto?, de las fundaciones, de los convenios, de las fundaciones brujas, haberse referido al mega incendio, en la cual tuvieron coautoría entidades del Estado, como la CENAPRED y como la CONAF, en vez de haberse referido a la tragedia del invierno pasado por los temporales, muertes y desapariciones en los ríos, no. Él se dedicó a hacer, más que un mensaje, un discurso, primero político, ya se lo voy a explicar por qué, y en segundo lugar, electoralista, porque se dedicó a hacer lo que hacen los alcaldes, que es propio de los alcaldes. Voy a construir tal cosa en la plaza de tal lado, voy a ampliar la ruta de tal parte, voy a hacer esto en tal lugar. Es decir, consiguiendo votos de esas localidades y de esos puntos y de sectores muy específicos para las trascendentales elecciones municipales y de gobernadores que son en octubre. Anunció dos grandes megaproyectos para septiembre. Mire usted la coincidencia. Las elecciones son en octubre y va a presentar con bombos y platillos, estos proyectos en septiembre, semanita solo antes de los comicios. Uno de ellos, atento, usted que gana una renta aceptable o buena, especialmente ojo a los profesionales. El proyecto que anunció incluye el alza del impuesto a la renta, es decir, si él considera que no es justo lo que está pagando el impuesto y que tiene que pagar más, va a tener que pagar más. Entonces también, atento, parlamentarios, legisladores de la oposición, que no les vayan a pasar gatos por liebre. Dicho esto, voy a enfocar en dos aspectos o tres aspectos centrales que a usted le va a quedar clarito. El hombre insistió en que el principal objetivo de su gobierno ha sido y seguirá siendo una sociedad de bienestar. Ese concepto es propio de los programas totalitarios y específicamente de los sistemas socialistas. Sociedad de bienestar, en que todos, ¿no es cierto?, ganen prácticamente parejo, igual, y se reparta todo igual. Y sobre ese tema insistió en el trasfondo del estallido social y mencionó a los luchadores sociales. Es decir, tiene ese compromiso del estallido, lo tiene pendiente, que no hay
que olvidar el trasfondo del estallido social y que no fue más que un golpe de Estado de la extrema izquierda. Hay que recordarlo. Utilizó una vez más el término de profundizar la democracia. Es decir, y eso lo contenía el proyecto de la Convención Constitucional, quitarle a los ricos y eso pasárselos a los pobres. Ese es el concepto que conocimos nosotros en la Convención sobre profundizar la democracia. Aunque de momento lo que se ha dedicado es a dañarla, a quebrarla, a fracturarla. No la ha podido profundizar. Un punto realmente descabellado fue al decir que ha estado siempre en contra de la violencia. Bueno, y resulta que su partido, el Frente Amplio y el Partido Comunista, son los únicos dos de todo el Congreso Nacional que rehúsan, que se niegan a firmar un compromiso legislativo como partidos en contra de la violencia, porque quieren mantener la violencia, son socios de la violencia, incentivadores de la violencia, y él se declara, siendo de uno de los partidos de gobierno, se declara que está en contra de la violencia. Otra gran mentira, que se ha preocupado como prioridad darle seguridad al país. Yo no sé si es seguridad en el país que una madre salga colgando de su auto tratando de sacar a su hijo de 6 años que lo estaban secuestrando al interior del coche robado. No sé si es seguridad para el país que los carabineros tengan que perseguir a los ladrones en los autos robados porque no los pueden interceptar y menos dispararles. Entonces recorren comunas detrás de los ladrones que huyen en autos robados con la esperanza de que choquen, que se den vuelta, que se estrellen contra un poste, porque siguen teniendo la prohibición de usar sus armas. Eso es seguridad. Y por último, algo ya escandaloso en este mensaje. Le echó la culpa al anterior gobierno, partió rindiéndole un homenaje al anterior presidente y después le echa la culpa de la inmigración desbordada y le echa la culpa del terrorismo en la Araucanía. Pero si él, siendo diputado, votó en contra siempre del estado de excepción en la Araucanía para luchar contra los terroristas, y él, siendo diputado, votó a favor de no impedir de ninguna manera el ingreso de inmigrantes ilegales, y aún más incorporó a la ley de inmigración que no se podía detener, ni siquiera preguntarle a un inmigrante ilegal si era acompañado con un niño. Entonces, después de ello, Chile se llenó de inmigrantes ilegales que llegaban con niños, porque sabían que no los podían parar. Y nos dio un dato que es extremadamente relevante, que se hizo un catastro de todos los ilegales, ¿ok? Se catastraron 160.000. Y de acuerdo al embajador chileno en Venezuela, nos informó que había un cálculo allá que solo en Chile había 300.000 inmigrantes ilegales venezolanos. Es decir,
si se registraron 160.000 y son 300.000 los ilegales, ¿dónde están prácticamente los otros 160.000? Están en Chile. ¿Y qué están haciendo? Y a eso hay que sumarle la confesión, que yo creo que se le salió a la ministra del Interior, quien expresó públicamente, por favor, atienda esto, escuche esto, que hay 28.000 inmigrantes con orden de expulsión por parte de la justicia, que el gobierno no sabe en dónde están. Y durante meses y años tienen orden de expulsión. Entonces, por favor, no vaya a ser como los jefes de los partidos políticos que fueron encerrados en la oficina del ministro Elizalde para entregarle el mensaje subrayado y decirle: aquí tienen que aplaudir, y después de esto solo tienen que hablar cuando los entrevisten después del mensaje. ¿Sabe usted quiénes proceden así? ¿Quiénes dan esas órdenes únicas, disciplinarias de partidos? Solamente en los regímenes totalitarios.